Si me acompaña, Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, palabra del Señor Jesucristo, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo dice? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Padre Santo, Dios de gracia, de misericordia, de perdón, Dios de paz, Dios de propósitos, Señor. Gracias te damos por tu bendita presencia, por este tiempo, Señor, de encontrarnos aquí para exaltarte, para bendecirte, para gozarnos en tu presencia, Señor, pero también, Señor, para instruirnos, Señor. Padre Santo, que podamos, Señor, en este momento tener, Señor, nuestra atención, Padre Santo, abrir nuestra mente, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, esa palabra, Señor, que es perfecta, que es agradable y que es poderosa, Señor, para confrontarnos, pero también para levantarnos, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Amén. Allí, mi hermano, mi hermana, niños y no tan niños, ¿sí? Podemos escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a compartir, saludamos a aquellos que nos acompañan también por las redes, desde diferentes lugares. Enviamos saludos, bendiciones a nuestros hermanos también allá en Límaros. Los saludamos, los abrazamos en el Señor. Y quería compartir en esta noche, estaba leyendo en la semana y orando qué compartir. Y estaba leyendo acerca de Ana, ¿sí? ¿Cuántos han leído lo que pasó con Ana? Y luego seguía leyendo y el Señor me llevaba al primer libro de Samuel, capítulo 25, y vi y leí acerca de otra mujer, ¿no? Que se llamaba Abigail. ¿Cuántos han leído acerca de Abigail? ¿No? Y posee mis ojos y la atención sobre esa porción de la palabra de Dios, y hablaba con el Señor y podía ver muchas cosas que por ahí se pueden compartir también para todas las edades, para tanto varones, mujeres, niños, jóvenes, para toda la familia. Y dijimos, bueno, vamos a ir por ahí. Y quería compartir esta noche algunas características, ¿sí?, de una persona sabia y su contraparte, ¿sí? Tiene más a decirle al que está a tu lado. Hoy vamos a ver algunas características de una persona sabia y su contraparte. ¿Qué será la contraparte, no? De sabio. Bueno, vamos a verlo en esta noche, ¿sí? Vamos a ir al primer libro de Samuel, ¿sí? En el Antiguo Testamento se llamaban libros, ¿sí? Primer libro, segundo libro. Luego en el Nuevo Testamento Pablo escribe
las cartas. Entonces podemos decir primera de Corintios, segunda de Corintios. A veces decimos primera de Samuel. No, y es primer libro de Samuel. ¿Sí? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, ya aprendieron algo más, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos primer libro, segundo libro, primer libro de Crónicas, segundo, ¿sí? Primer libro de Reyes, ¿sí? Y del Nuevo Testamento, las cartas, ¿sí? Las cartas dirigidas a las diferentes iglesias, amén. La carta dirigida a diferentes lugares que el apóstol Pablo, ¿sí? Escribía, amén. Entonces, vamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25, ¿sí? ¿Cuántos leyeron a Samuel? Sí, a Abigail. Esta noche vamos a ver algunas características. Digo algunas porque no vamos a tener tiempo. Seguro vamos a seguir luego, continuar otra parte, porque hay muchas características, pero vamos a ver las que podemos ver hoy. Algunas características de una persona sabia y su contraparte. ¿Sí? Dice así el primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a leer. Vamos a ir comenzando a la introducción y a leer desde el versículo 1. Dice la Biblia, murió Samuel y se juntó todo Israel, dice, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Amén. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. ¿Dice así su Biblia? Estoy leyendo Reina Valera 1960, ¿sí? Segundo versículo, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era, ¿cómo era este hombre? Muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, ¿no? Gente rica no era que tenía departamentos, edificios, empresas, ¿no? En ese tiempo, al que era rico tenía mucho ganado, ¿verdad? Entonces, muchas posesiones, y se lo describía así. Era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3, y aquel varón se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nabal, ¿sí? Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento, ¿cómo dice? Y 90, 60, 90. ¿Así dice? Bueno, la Biblia dice, y de hermosa apariencia, dice, ¿verdad? El Reina Valera, la traducción, ¿sí? Que habla del aspecto físico, ¿verdad? ¿Sí? Pero el hombre era, ¿cómo era el hombre? ¿Cómo se llamaba? Nabal. Y dice, y el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Cuántos se acuerdan de Caleb? ¿Quién era Caleb? ¿Sí? Era uno de los espías que fue, ¿verdad?, a mirar la tierra que enviaron, y Caleb era uno de los dos que dijo, vamos, sí, está difícil, pero vamos que los comeremos como a pan, ¿verdad? Uno de los valientes del Señor. Pero acá tenía este hombre que venía de la descendencia de Caleb, que le salió torcido, ¿no? Y se llamaba Nabal. ¿Y cómo era este hombre? Duro. ¿Y qué más era? Yo me perdí. Y de malas obras, ¿sí? Duro y de malas obras, ¿no? Bueno, Abigail, ¿no? Significa la alegría de mi padre, ¿sí? O fuente de gozo, el nombre Abigail, ¿sí? Y dice que era de buen entendimiento, era inteligente, ¿sí? Era sabia en el Señor, era una mujer de Dios, y era de hermosa apariencia, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres pueden decir, Abigail era como yo? ¿Sí? Díganlo por fe, aunque sea. Abigail era como yo. Ahí va. ¿Sí? Y la contraparte, ¿no? La contraparte, ¿cómo era?
¿Cómo se llamaba? Nabal. Decirle al que está a tu lado, la contraparte, lo opuesto a Abigail, se llamaba Nabal. ¿Sí? Era su esposo, ¿no? Nabal significa, ¿saben qué significa Nabal? Lo hubiese dicho a Nicole que lo escriba porque no me gusta la palabra, ¿no? Bueno, para suavizarlo dice insensato significa Nabal. Pero al original, la traducción más exacta en el hebreo, ¿sí? En el original, es una palabra que comienza con la T y termina con la O, ¿sí? Y más todavía es otra palabra que comienza con la E y termina con la O, que quiere decir estúpido, ¿sí? Eso significa Nabal, ¿no? Era lo opuesto a lo inteligente, a lo sabia que era Abigail, ¿verdad? Ahora, ¿cómo habrán estado los padres, ¿no? Cuando nació Nabal, para decidir el nombre, ¿no? Yo me imagino, no sé, al registro civil, la mujer lo iba insultando y el del registro escuchó y le asentó ese nombre, no sé, ¿no? Porque los nombres eran importantes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es que le ponían el nombre por poner, sino que así como era el nombre, era la característica de la persona, ¿sí? Y este hombre, ¿sí? Tenía un nombre Nabal, ¿no? Que, bueno, significaba eso, mis hermanos, ¿sí? Cuando el Señor quería, por ejemplo, cambiar el nombre o añadir una característica al nombre, ¿no? ¿Qué hacía? Le cambiaba el nombre a la persona. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? ¿No? ¿Qué significaba Jacob? El que se agarra del calcañar, el suplantador, ¿no? Significa Jacob. Pero ¿qué pasó? Jacob se encontró una noche peleando con el ángel por su bendición, ¿verdad? Con el ángel de Jehová. Y dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendiga, ¿se acuerdan? Y bueno, antes que se vaya el ángel, lo bendijo y el Señor le cambió el nombre a Jacob, ¿no? Pasó de ser el suplantador a llamarse Israel. Bien, entonces cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. ¿Te animás a decir al que está a tu lado? Podés comenzar como Nabal, pero podés terminar como Jacob, como Israel. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Ahora, por ahí algunos pueden preguntar, ¿y qué hacían estos dos polos opuestos juntos? ¿No? Estaban casados, ¿sí? Eran esposos, personas tan diferentes, ¿no? Por un lado, Abigail, inteligente, sierva de Dios, y por el otro, ¿no? Nabal, ¿no? Bueno, puede pasar y pueden haber pasado muchas cosas, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero estaban juntos. Puede haber pasado que Nabal se transformó después de casarse, ¿o no? ¿No? Puede pasar de un lado, puede pasar del otro, ¿o no? ¿Cuántos conocen gente así? Bueno, puede pasar, ¿sí? Ahora vamos al versículo 4 que dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, ¿sí? Nabal era, ¿cómo era Nabal? Aparte de duro y malas obras, era rico. Ahí estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, a id a Nabal y saludadle en mi nombre, ¿sí? David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. David envía a estos jóvenes a hablar con Nabal, ¿no? David aún no era rey, ¿sí? David, en todo esto, David venía, desde el capítulo anterior, venía siendo perseguido por el rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No? Que David termina refugiándose en una cueva, ¿sí? Allí huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Y luego David termina perdonando a Saúl, ¿verdad? Le corta una parte de su manto, de su capa, y le dice, mira, te podía haber matado, pero no voy a manchar mis manos
¿sí? Porque Dios es el que va a juzgar entre nosotros, le dice, ¿no? Y hasta ese entonces en la cueva a David se le habían aliado, se le habían unido como unos 600 hombres, ¿sí? Y hombres que con esos hombres David había vencido a los moabitas, a los amonitas, a diferentes bandas, tribus que se levantaban como ladrones a robarle a las personas, a robarle a los pueblos, ¿verdad? Y David, de puro bueno que era nomás, de buen hijo de Dios, dijo, bueno, él se puso a defender a todos y a evitar que les asaltaran, que les robaran, que les saquearan sus cosas, ¿verdad? Y versículo 6 dice, ahora que David envía a estos jóvenes, ¿verdad?, a hablar, ¿no? David había defendido entre todos ellos a Nabal, ¿verdad?, a los pastores de Nabal con sus ganados, ¿sí? Y el versículo 6 dice, y decirle, ¿no?, a los jóvenes, les encarga a los jóvenes decirle a Nabal, es así, sea paz a ti y paz a tu familia y pasa todo cuanto tienes, ¿no? Este es el recado, el mensaje que llevaban los jóvenes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tú tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David, ¿no? David se encontró, ¿no? Él venía defendiendo a todo el mundo, a todo el que podía, y en un momento se encontró con una necesidad, ¿sí? Bueno, en una necesidad específica de alimentos, ¿verdad?, de provisiones, y le pidió a Nabal ayuda con algo, ¿no? David lo había defendido en varias situaciones, ¿verdad? Y envió a estos jóvenes de buena manera, ¿sí?, con un mensaje específico para Nabal, ¿sí? Y continuamos, versículo 9 dice, y cuando llegaron los jóvenes, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, dice, y callaron, ¿sí? Solamente fueron a decir los que le envió David, ¿sí? No dijeron otra cosa, no se salieron del mensaje que llevaban, ¿sí? Y versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, ¿verdad? David con sus hombres habían defendido todas las cosas de Nabal y de mucha otra gente, pero Nabal, ¿no? ¿Cómo era Nabal? ¿Qué significa Nabal? ¿No? Sí, totalmente, ¿no? Nabal, además de menospreciar a David, Nabal hizo allí honor a su nombre, ¿verdad? Y fue insensato, ¿sí? Fue lo que significa su nombre, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurre, además, ¿verdad?, de insultarlo, ¿no?, de negarle algunas provisiones después de todo lo que había hecho David y sus hombres, ¿m? Que lo cuidó, ¿no?, que lo ayudó, ¿verdad?, que evitó robos, ¿no? Pero también cómo Nabal, ¿no?, se atreve, porque David estaba armado encima. Tenía un ejército de 600 hombres y Nabal, dicen,
yo no lo conozco, cuando la fama de David iba creciendo, porque se hizo famoso por defender a los demás, ¿sí? Por sacar la espada defendiendo a los que no podían defenderse, ¿sí? Y era conocido, pero Nabal dice, ¿quién conoce a ese hijo de Isaí? ¿No? ¿Quién, de dónde? Debe ser uno de aquellos esclavos que se escapan de sus señores, ¿no? Pero yo no voy a darle nada, porque yo no le voy a sacar la comida a mis siervos para darle, ¿verdad? Pero era tan insensato, tan avaro, tan prepotente Nabal, que a la petición con buenos modales, a ese mensaje específico que fueron a dar estos jóvenes, Nabal respondió mal, ¿verdad? ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Nabal respondió mal, hizo honor a su nombre y hasta insultó a David. Versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, ¿no? Cíñase cada uno su espada. Se enojó David y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Dejaron 200 hombres cuidando el equipaje, ¿verdad? Las cosas que tenían, y a 400 hombres le dijo, preparen su espada, afinen la espada, que me enojé, vamos a ir contra Nabal, ¿no? Y vean que David, siempre que salía a las batallas, ¿sí?, consultaba a Dios, ¿sí? David siempre que salía a enfrentar otras batallas, él consultaba a Dios, pero acá dice que se enojó David, ¿sí? Se enojó David, ¿no? Y dijo a sus hombres, cíñanse y nada, y vamos. Versículo 14, pero uno de los criados, ¿sí?, dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. ¿Qué significa eso? Y él les ha tratado mal, los ha insultado, los ha corrido insultándolos. ¿Sí? Y aquellos hombres, versículo 15, han sido muy buenos con nosotros, ¿sí? Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y dice esta palabra, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando sus ovejas, ¿sí? Uno de los criados de Nabal, que había escuchado la charla de los jóvenes con Nabal, el diálogo ese, uno de los criados que estaba presenciando todo, ¿qué hizo? Fue a ver a la esposa de Nabal, a Abigail, y le contó lo sucedido, ¿no? Y en eso, ¿no?, le dice, ellos fueron muro para nosotros. ¿Qué significaba ser muro, ¿no? En aquellos tiempos las ciudades, los pueblos se edificaban y se hacían muro alrededor de los pueblos, ¿verdad? Para evitar el ataque enemigo, ¿sí? Para no ser fáciles de que los enemigos se puedan introducir a saquear. Entonces, ese gráfico le estaba haciendo el criado, ¿verdad? A Abigail le dice, ellos fueron como un muro para nosotros. Día y noche, cuando éramos atacados, venía David y sus hombres y nos defendían. Y David envió a sus mensajeros a pedirnos algo de buena manera, ¿no? Si lo vemos desde todo lo que hizo David, por las pertenencias, ¿verdad?, que tenía Nabal, David no le estaba pidiendo nada raro, ¿verdad? David solamente le estaba diciendo, y de buena gana, colaborame con algo que ahora estoy necesitando alimentar después de todo lo que te ayudé, ¿sí? Por favor, ¿no? Ayúdame en algo, necesito alimentos para mi gente, ¿verdad? Ahora, me surge una pregunta, ¿verdad?, en todo esto, porque el siervo o
o el siervo, ¿no? Este siervo de Nabal, ¿no? ¿Por qué fue a Abigail y no fue a Nabal? ¿Mm? ¿Se imaginan por qué? Porque el siervo de Nabal, en lugar de ir a Nabal, ¿no? Fue a Abigail a decirle las cosas. Porque ¿cómo era Nabal? ¿Mm? Era conocido su insensatez, ¿no? Porque sabía que no iba a lograr nada tratando de hablar con Nabal, ¿no? Por esa insensatez. Era tan insensato que todos lo conocían. Era conocido por todos, no solo por su familia, por todo el pueblo era conocido, ¿verdad? Versículo 17 dice así: ahora pues, sigue hablando el siervo, ¿no? Habla con David, con Abigail. Dice: ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre. ¿A quién se refiere? A Nabal, y le dice: tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mira, tan terco, tan insensato, es tu esposo, es nuestro amo, le dice el siervo, que no hay nadie que lo pueda hablar, por eso vengo a vos, le dice el siervo a Abigail. Era tan duro, tan cerrado Nabal, ¿sí? Tan perverso, que el siervo fue y le contó a Abigail. Ahora otra segunda pregunta, ¿no? Y esta pregunta va para cada uno de ustedes, como me la hice yo, también porque primero me habló a mí el Señor, ¿verdad? Y te pregunto: tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus pastores, tus encargados, tus líderes, tus hijos, ¿pueden recomendarte algo? ¿Pueden aconsejarte algo? ¿Estamos abiertos a escuchar algún consejo? ¿Estamos abiertos a escuchar alguna corrección? ¿Estamos abiertos a escuchar alguna recomendación, alguna advertencia? ¿Te preguntás eso? A mí me surgió esta pregunta cuando estaba leyendo, ¿no? Hay casos, ¿verdad?, donde el hombre del hogar no se le puede decir nada, ¿verdad? Porque es como Nabal, ¿no? Duro el tipo, ¿verdad? Insensato, ¿no? ¿O no? Bueno, también hay mujeres, ojo, también hay mujeres. También hay hijos, bonitos niños, angelitos de Dios, pero no le puede decir nada, porque cree que se la saben todas, ¿o no? No, ¿qué sabemos? Déjame vivir a mí. Déjame hacer la mía, ¿o no? Yo me pregunté, ¿no? Y te hago esta pregunta. ¿Somos de escuchar? ¿Somos de prestar atención a advertencias, a consejos? Hay padres, por otro lado, ¿verdad?, que son tan negativos también. Nos ha pasado escuchar jóvenes, adolescentes, que los adolescentes o jóvenes nos dicen: y pastor, estas cosas no puedo charlarlas con mi papá. O estas cosas, si lo digo en casa, entonces yo ya sé, te dicen, ¿no? Entonces prefiero no hablarlos con ellos, ¿no? Líderes encargados también, cerrados a escuchar, ¿verdad? Que porque
no se le ocurrió a ellos, ¿verdad? La idea, la manera, entonces no vale, ¿no? Rechazamos a veces, ¿verdad? Acá en Salvos por Gracia no pasa, ¿no? Porque acá escuchamos todo. ¿No? No, pero pasa, hermano, le hablo en general, no estoy hablando, apuntando acá, a la iglesia, hablo en general. ¿Sí? Pasa, lugares, ¿sí? ¿Te puedo sugerir algo? A ver qué, y te escuchan la mitad y ya te dicen, bueno, listo, ¿o no? Hijos, ¿verdad? Yo lo dije, ¿no? Hijos que creen llevarse el mundo por delante, la vida por delante, ¿verdad? Que le decís, esto es azul, y te dice, no, es amarillo. Pero es azul, mirá, es azul. Y te dice, no, es amarillo, y te la pelean a muerte, que es amarillo. ¿Verdad? Y te dice, ¿qué sabés vos, pa? Ya sos grande, ahora se ve de otra manera, ahora se vive de otra manera. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? O estoy diciendo cualquier otra cosa que me pasa a mí nomás. Personas así como Nabal, que no escuchan, al contrario, rechazan cualquier observación, ¿verdad? Y con todo esto, yo anoté acá otra pregunta que me surgía. ¿Hace cuánto, y te la puedo hacer a vos ahora, hace cuánto, y te animás a decirle que está a tu lado, hace cuánto que no reconoces algo? Miralo a los ojos y ¿hace cuánto que no reconoces algo? ¿Hace cuánto que no pedís perdón por algo? ¿Hace cuánto que no reconoces que en algo te equivocás? Por ejemplo, no sé, decirle a alguien, ¿sabes que yo pensaba una cosa y me equivoqué? Y ahora lo puedo ver. Amén. ¿Hace cuánto que no aceptás con humildad un consejo? O una exhortación, ¿verdad? Sin enojarte, ¿no? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Le decís algo a alguien, ¿no? De otra iglesia, no de esta, ¿no? Y te dicen, bueno, haga lo que quiera. Al final, si me quiere sacar, si me quiere echar, no, me voy a otra iglesia, te dicen. No escuchan. En las escuelas también pasa, ¿o no? ¿No? Las maestras le hacen una observación al alumno y viene la madre a patotear a la maestra, ¿verdad? O vienen los dos. ¿No? Nunca aparecieron en todo el año, pero cuando algo se le dijo al nenito o a la nenita, aparecen los padres ahí, ¿verdad? Es como ese dicho que ahora los patos le disparan a la escopeta, ¿no? Parece todo al revés, ¿sí? Los hijos se enojan con los padres, ¿verdad? Cuando los exhortan, ¿no? ¿O no? O dice, sí, papá, sí, mamá, qué bueno. No, los hijos se enojan, yo también me enojé, yo también me enojaba, ¿verdad? Pero los hijos tiran la bronca también, ¿no? Tiran la bronca a mamá, a papá. Pasa también en la economía del hogar. ¿Dónde me estoy metiendo, no? A veces somos insensatos también con la administración del hogar, de la economía. Y uno es más mano suelta que el otro. Y dice, compro lo que quiero porque se me da la gana.
sin ver la situación económica. ¿Mm? ¿O no pasa? ¿Mm? ¿Avanzamos mejor? Versículo 28. Entonces, ¿qué hizo Abigail? ¿No? ¿Qué hizo Abigail? ¿No? Acá estaba hablando el siervo, ¿no? Tenés que hacer algo, Abigail, ¿no? Vine a vos porque tu marido es, bueno, eso que ya hablamos, ¿no? Y entonces el versículo 18, Abigail dice, tomó luego, ¿qué hizo Abigail? Tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ajá, ¿te animás a decirle que está a tu lado? Acá te encontré en la Biblia, están hablando de vos. Versículo 19, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo les seguiré. Luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y versículo, ¿dónde estoy? 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta. Dice montando un asno. ¿Ves qué famoso que sos? Decirle que está a tu lado. Descendió por una parte secreta del monte y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David, dice, y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuese suyo no he de dejar con vida, ¿qué dice? Nada, ni un varón, ¿verdad? Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, dice, se inclinó a tierra. ¿Sí? Abigail conocía muy bien a Nabal. ¿Sí? Y con elegancia, ¿verdad? Con toda la sabiduría de Dios, Abigail hablaba. Amén. Porque era una mujer de Dios. Y Abigail, luego que el siervo dijo, tenés que hacer algo. Tenés que hacer algo porque ya está la sentencia sobre la casa de Nabal. Abigail agarró todo lo que leímos, ¿no? Comenzó a juntar todas las cosas y se fue al encuentro de David. Amén. Y se encontró con David y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, escucha las palabras de tu sierva. Dice Abigail, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre. Mire, está hablando del marido. Dice, no haga caso de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama, dice, Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿No? Abigail conocía tanto a Nabal, ¿no? Y va a hablar con David y le dice, mi marido es así, mi marido es insensato,
mi marido es esa palabra que comienza con E y termina con O. Mi marido es todo eso. ¿Sí? Pero yo no estaba en ese momento, le dice Abigail. Y yo no vi a los jóvenes. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu mano, por propia mano. Dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, este presente que tu sierva ha traído, mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, ¿no? Por favor, acepta lo que te traje, le dice Abigail. Y versículo 28 dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Sí, porque David andaba deambulando, defendiendo a la gente, ¿verdad? Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Miren cómo habla Abigail, ¿verdad? Cómo con la altura, con la sabiduría que ella comienza a hablar, ¿verdad? Y está hablando con David. Y dice el versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Miren cómo hablaba Abigail. Y el versículo 30 dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, dice, entonces, sigue hablando Abigail a David, dice, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo, ¿no? Está diciendo, por ese enojo que tenés, ¿no? Mejor dejá todo en las manos de Dios, estaba diciendo Abigail. Dice, guárdese pues mi Señor, dice Abigail, y termina diciendo, y cuando Jehová haga el bien a mi Señor, ¿qué dice Abigail después? Le guiñó el ojo y le dijo, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva, le dijo. ¿Sí? Miren cómo Abigail habla, ¿verdad? A David, ¿no? Guárdate de derramar sangre por tus manos, David, ¿no? Guárdate de hacer justicia por mano propia, ¿no? Que sea Dios quien haga esto, le dice Abigail, que sea Dios el que haga las cosas. Y comienza Abigail a darle una lección a David, una lección espiritual, una lección de sabiduría. Comienza a cachetearlo espiritualmente con toda la altura, con toda la firmeza, con toda la convicción, ¿verdad? Para decirle, no hagas las cosas a tu manera, no seas asesino. No haga justicia por mano propia, ¿no? Abigail lo exhorta a David de manera sabia, ¿verdad? ¿Sí? Otra mujer, ¿verdad? Quizás en lugar de Abigail habría salido al encuentro de David, quizás, y lo hubiese enfrentado diciéndole, pero ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué nos venís a matar a todos, a destruir todo? ¿Verdad? Agárratela con Nabal, ¿verdad? Pero Abigail era una mujer de Dios, tenía la sabiduría de Dios. Aquí vemos una característica de una persona sabia. Una de las características de una persona sabia es que sabe exhortar. Una persona con Dios sabe exhortar, sabe confrontar con sabiduría, ¿sí? Y confronta no para destruir, sino para edificar, como lo hizo Abigail.
para edificar. Ella quería edificar a David, ¿no? Una persona sabia edifica con sus palabras. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Una persona sabia edifica con sus palabras. Una persona sabia como Abigail, ¿verdad? Te confronta, te hace ver las cosas, pero con el fin de edificarte. Y sus palabras, y usa palabras de sabiduría para ello, que son palabras que siempre edifican. No son palabras que siempre, ¿verdad? Te dice, sos un pecador, sos esto, sos lo otro, y te deja tirado allí, ¿verdad? No, sino que Abigail usó palabras de sabiduría del Señor y termina diciéndole, no hagas justicia por mano propia, deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. No manches tu mano, tus manos con Nabal, dice, ¿no? Con la insensatez de Nabal. Versículo 32. Y dijo David a Abigail, ¿no? Después de que Abigail le guiñó el ojo y le dijo, acuérdate luego cuando el Señor haga las cosas de tu sierva, ¿verdad? Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel. Bendito sea Dios, le dijo David, ¿no? Que te envió para que hoy me encontrases, Abigail, le dice. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Sigue diciendo David, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano, ¿sí? Recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz, dice, y te he tenido respeto. No, David contesta, David reconociendo, David allí en esas palabras está reconociendo y admirando la sabiduría de Abigail. Está reconociendo, está diciendo, wow, me salvaste, wow, menos mal que saliste a mi encuentro. Dice, versículo 36, Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey, estaba con toda la música, ¿sí? Estaba ahí Nabal y festejando, dice, como un banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba como completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Tan sabia era, dijo, que ¿qué voy a hacer con este? ¿No? Pero por la mañana, ¿sí? Al día siguiente, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, ¿sí? Le refirió su mujer estas cosas. Al otro día, cuando ya hasta la resaca se le había pasado a Nabal, vino Abigail, le dijo todas las cosas que habían pasado, ¿sí? Le refirió su mujer estas cosas. ¿Y qué pasó con Nabal? Dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Otra traducción, creo que el lenguaje actual, dice que se le paró el corazón a Nabal. Le agarró un paro cardíaco del impacto de de lo avaro que era. ¿Cómo le vas a dar todas esas cosas? Y dice que le agarró un paro cardíaco a Nabal. Y el versículo 38 dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. A los 10 días le agarró otro paro, ¿sí? Y ahí sí palmó, ¿sí? Cuando Abigail regresa, ¿verdad? Le cuenta a Nabal lo que pasó y del impacto, ¿sí? A Nabal le da un paro cardíaco, ¿sí?
Y ahí nomás, Abigail le envió un WhatsApp o puso en el estado, ¿no? David, ya no hace falta que te manches las manos. Y le dice, bueno, David, ya sabes. Versículo 39 dice, y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, ¿qué dijo David? Esta es la mía, dijo David. Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, dice, para tomarla por su mujer. Versículo 39. Bien, ¿le ha gustado este relato? ¿Lo sabían? Miren qué cosas maravillosas se puede sacar de acá. Ahora vamos con las características. Amén. Las características de una persona sabia. ¿Quién era la persona sabia? Bueno, está de más decirlo, ¿verdad? Era Abigail, ¿sí? ¿Y cuál es una de las características de una persona sabia? Preguntale que está a tu lado. ¿Qué te parece que es una de las características de una persona sabia? Una persona sabia como Abigail dice que va al encuentro de David, ¿no? Va a hablar con David, pero antes de que Abigail vaya a hablar con David, ¿qué pasó? ¿Quién le habló a Abigail? ¿Quién le habló? Un siervo, ¿no? Un siervo, un esclavo, un siervo de la casa de su marido. ¿Sí? Entonces la primera característica de una persona sabia es tener la suficiente humildad para saber escuchar. ¿Sí? ¿Te animás a decirle que está a tu lado? La característica de una persona sabia es tener humildad para saber escuchar. Porque ¿qué podía haber dicho Abigail, ¿no? Un siervo me viene a hablar a mí. Un inferior me viene a hablar a mí, a dar un consejo. Un esclavo de mi marido me viene a hablar a mí. No, Abigail era una sierva de Dios y tuvo la humildad para saber escuchar. Amén. Un consejo de uno de sus siervos. Si ella hubiese tenido la misma insensatez que Nabal, por ejemplo, hubiese dicho, pero este siervo, andá, tomátela. ¿Verdad? Andá a seguir haciendo lo que te mandamos a hacer, ¿verdad? O podría tener la misma insensatez que Nabal y decir, pero que venga David, que venga acá con mi marido, somos ricos, decía el versículo 3, somos ricos y vamos a pagar gente para que lo enfrente, ¿verdad? Podía ser insensata como Nabal y tener esa postura, ¿verdad? Pero ella escucha el consejo de uno de sus siervos y también le exhortó porque el siervo le dijo a Abigail, haz algo, Abigail, ¿no? Miren que el siervo se atrevió a más, ¿sí? No solo le contó las cosas, sino que le dijo, haz algo, ¿sí? Dios habla de diferentes maneras, hermanos, por diferentes canales, y tenemos que tener la suficiente humildad para saber escuchar. De esa manera nos hacemos sabios y no insensatos como Nabal. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos dicen, Señor, hazme humilde para escuchar? Señor, quita toda dureza de mi vida para poder aprender a escuchar.
Hay personas que dicen, no, yo solo escucho a mis superiores. Hay padres que no escuchan a los hijos o hijos que no escuchan a los padres, ¿verdad? Hay padres que se creen Dios y creen que son la única palabra autorizada. ¿Y qué viene a decir el pastor de la iglesia? Si acá en mi casa mando yo. Acá las cosas se hacen como digo yo porque soy la cabeza del hogar. Dios habla, hermanos. Gracias a Dios que nos habla, ¿verdad? Y la humildad es saber, ¿no? Escuchar de dónde viene el consejo de Dios, de dónde viene la advertencia de Dios. Amén. Se lo comparto porque yo lo recibí primero. Amén. Mateo 7:24, volvemos. ¿Qué dice? Mateo 7:24 y 25. ¿Quién es el hombre prudente? ¿No? ¿Qué leímos al principio? El hombre prudente es el que, ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿No? Que viene, se levantan vientos, ¿no? Pero dice que el hombre prudente, ¿sí? Oye las palabras de Dios, oye las palabras y toma nota de todos los mensajes, ¿no? Hace 20 años tomando nota de todos los mensajes, ¿verdad? Y no los hace. No, dice que el hombre prudente, dice, oye las palabras y las hace. El hombre prudente toma la palabra y la pone por obra. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Cada día a lo que recibimos, aprender a ponerlo por obra. Amén. El hombre prudente las hace. El que tiene la humildad, ¿no? El prudente es el que tiene la humildad de decir, perdón, me equivoqué. El sabio es el que tiene la humildad de decir, perdón, me equivoqué. Perdón, pequé, perdón, fallé. Porque no pude escuchar lo que Dios me habló, pero voy a cambiar, porque voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de ser. Pero si vos y yo escuchamos un consejo, una advertencia y lo rechazamos, ¿qué pasa cuando rechazamos? Entonces se aproxima destrucción a nuestra vida. Cuando rechazamos la palabra, el consejo, la advertencia. Jesús dijo muy claro, ¿verdad? En el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice, les voy a comparar con un hombre insensato. Un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Es algo inestable, ¿verdad? Dice, pero si escuchan mis palabras y no las hacen, los voy a comparar con ese tipo de personas insensatas que pueden tener conocimientos, pueden tener experiencia, pueden tener una posición económica muy buena, pueden tener negocios, ¿verdad? Pero llega el momento que cuando vienen los vientos, cuando vienen las situaciones, los temblores, las tormentas, y no hemos escuchado y no hemos puesto por obra lo que hemos recibido de Dios, ¿sí? Nuestra casa, nuestra vida, ¿sí? Enfrenta una gran ruina. Ahora no estoy diciendo que hagas todo lo que te dicen, pero sí estoy diciendo, ¿sí?, que es importante escuchar, poner en oración, meditar,
valorar el consejo, valorar la advertencia, tener en valor a aquel que te está diciendo algo, que te está aconsejando y llevar, ¿verdad? Eso a los pies del Señor, orarlo. ¿Mm? Gente que se da cuenta que necesita ser discipulada, gente que ve la necesidad de una guía, que no se maneja como quiere. Ay, no, pero yo soy cristiano, pero a mí me habla Dios directamente y no me habla nadie más, ¿no? Y no se discipula con nadie, ¿verdad? No, es Dios y yo y nadie más. Pero Dios te ha plantado en una iglesia, en una congregación, donde hay un orden, donde hay una forma de trabajo, de organización, donde hay consejo, donde hay palabra, donde hay guía. Entonces tenemos que tener la suficiente humildad para saber escuchar y guardar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gente que no importa los años que está en la iglesia, puede estar 20, 30 años, pero gente humilde que sigue diciendo: necesito aprender más de mi Señor, necesito conocer más a mi Señor. Tengo 40 años de cristiano, pero no me canso, quiero aprender más y más. No gente que tiene 40 años pero es cerrada al consejo, sigue igual desde el día 1 hasta el año 40, sigue igual. No puede ser. Si Dios te ha llamado es para hacer una obra maravillosa en tu vida, para transformarnos por completo, para sacarnos de la vieja vida y darnos una nueva vida que agrade, que honre a Él y que sea, que corresponda también a la iglesia, a los hermanos en la congregación. Amén. Para que podamos ser edificadores de otros, bendecidores de otras vidas. Amén. Y no ser como Nabal, que ¿cómo era Nabal? Duro, insensato, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante el consejo? ¿Cómo reaccionan los hijos ante una instrucción, ¿verdad? De mamá, more. Grrr. ¿No? Sí, mamá, dice. ¿Saben que en la Biblia también habla de eso? ¿Cuántos se acuerdan? ¿No? Que vino la instrucción y un hijo le dijo: sí, ahora voy y lo hago. Y no lo hizo. Y vino la instrucción para el otro hijo, ¿verdad? Y dice que ese hijo se enojó. Primero se enojó, pero después fue y lo hizo. ¿De qué habla esto, no? De que hay procesos también. De que hay que llevar el consejo, la advertencia a los pies del Señor. Y por ahí hoy no lo entendés, pero si lo llevas al Señor, mañana lo vas a entender. Si hoy no lo entendés, actúa en obediencia y mañana lo vas a entender. Y si no es mañana, pasado, pero seguí orando, no desmayes, seguí meditando, seguí analizando el consejo. Y por ahí el consejo viene por otro lado y de repente Dios te habla de otro lado y viene de otro lado y va sumando y te habla por diferentes canales. Y entonces 1 más 1 es 2, ¿verdad? No cerremos. No seamos cerrados al consejo, seamos humildes. Amén. Entonces la primera característica de una persona sabia es ser humilde para escuchar, ¿sí? O para escucharse cuando hay problemas en el hogar, cuando hay conflictos en la familia. ¿Son de escucharse o son de atrincherarse cada uno en su lugar, ¿verdad? Y se disparan, se miran de un lado del otro.
Pasemos a la segunda característica de una persona sabia. ¿Sí? Una persona sabia busca solucionar el problema. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? Una persona sabia busca solucionar el problema. Abigail recibió el consejo, la advertencia del siervo, pero ¿qué hizo Abigail? ¿No? Lo escuchó. ¿Y qué hizo Abigail? Abigail pudo haber hecho lo que muchas personas hacen. Pudo haber ido a reclamar a Nabal, insultarlo y decirle, pero estás loco, marido, mira cómo le contestaste a David, tiene un ejército de 600 hombres, nos va a destruir. Qué insensato que eres. Eso me pasa por no hacerle caso a mi papá, que me decía que cómo te vas a casar con ese animal. ¿O no? A veces reaccionan así las mujeres, ¿o no? O el hombre dice, no le hice caso a mi mamá, ¿verdad? Abigail se podía haber amargado también, diciendo, tengo un esposo terco que no escucha. Se pudo haber frustrado a Abigail, ¿no? Con toda esa situación ahora de lo que le dijo el siervo, ahora viene David a destruirnos, y por toda la noticia Abigail también se podría haber frustrado. Lo pudo haber apoyado ahí a Nabal, ¿no? O Abigail también se podía haber puesto en víctima, ¿verdad? Tengo un esposo que me insulta, tengo un esposo que me trata mal, tengo un esposo terco, cabeza dura, ¿verdad? Y quedarse allí. Pero ella, ¿qué pasó? La segunda característica, buscó resolver el problema, ¿sí? Ella era una mujer llena de Dios y dijo, tengo que hacer algo. ¿Te animás a decirle que está a tu lado? La primera característica es ser humilde, saber escuchar. Y la segunda característica es decir, tengo que hacer algo. ¿Te animás a decirle que está a tu lado de nuevo? Tenemos que hacer algo. Y Abigail, tengo que hacer algo, dijo, y fue al encuentro con David. Le llevó las cosas, le habló con una sabiduría que ya leímos, una sabiduría impresionante, ¿sí? Descomunal, ¿no? Palabras que por ahí, si lo leemos, son irrepetibles por una sabiduría tremenda, sabiduría del Señor. Ella no se quedó con el problema, ella buscó la solución. ¿Sí? Ella no buscó empeorar el problema, ¿verdad? Hay un problema y salió a insultar a Nabal. No, ella ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay problemas? ¿Te animás a preguntar al que está a tu lado? ¿Qué hacemos cuando hay problemas? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay problemas? ¿Nos amargamos? ¿Nos peleamos? ¿Echamos más leña al fuego? Blas, ¿qué hacemos? No lo veo, Blas. Está orando. ¿Nos deprimimos? ¿O buscamos una solución? ¿Qué hacemos? Muchos se quejan de la economía, pero en lugar de ajustarse al presupuesto que hay, comienzan a despilfarrar para todos lados. Gastan lo poco que tienen. Alguien tiene algún problema y se ahoga en un vicio. Se deprime y se agarra un vicio. En lugar de hacer algo. Alguien se queda sin trabajo y se deprime por quedarse sin trabajo en lugar de hacer algo, en lugar de salir a buscar trabajo, en lugar de moverse, en lugar de pedirle a Dios dirección para hacer algo,
también hay gente que se deprime y pasa, ¿verdad? Alguien se equivoca en el hogar, algún hijo se equivoca y el hermano hace algo para vengarse, ¿verdad? Y el marido o la mujer se equivocan y el otro hace algo para vengarse del otro. Abigail hizo algo, buscó soluciones. Y así es como Dios quiere que procedamos sus hijos. Buscar soluciones, hacer algo ante la adversidad. Cuando vos y yo lo hagamos, cuando busquemos hacer algo, Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir. Decirle al que está a tu lado, cuando escuches con humildad y busques la solución a los problemas, Dios te va a bendecir. Como hijos de Dios tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace su parte, vos y yo tenemos que hacer la nuestra. Porque Dios nos dio una razón, una mente, ¿verdad? Para pensar, para analizar. No, él hace su trabajo perfecto. Él está esperando que nosotros hagamos el nuestro. Amén. Dice Proverbios 22-29. El hombre solícito en su trabajo, escuchen bien, ¿no? El hombre solícito en su trabajo estará delante de reyes, estará delante de gente importante. ¿Y qué quiere decir solícito? Es la persona que está siempre alerta, siempre dispuesta, siempre al pie del cañón para hacer algo. La persona que no se queda, que avanza, que va por todo, que avanza, escucha, yo soy un hijo de Dios, un siervo, una sierva de Dios, voy para adelante, no me quedo. Tenemos este problema, bueno, vamos para adelante. Amén. La persona que busca soluciones, que se esfuerza, que trabaja, es la que va a crecer. El que no busca soluciones, que se deprime, que se queda, se va a hundir. Dios nos guía, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios, el buscarle, el seguirle al Señor, el conocerle cada día más, el escucharle y el hacer algo. ¿Te animás a decirle de nuevo al que está a tu lado? Tenemos que hacer algo. Cuando nos encontramos en problemas, en situaciones, tenemos que hacer algo. ¿Cuántos recuerdan a José? Siempre me acuerdo, siempre lo tengo de referencia a José, cuando estuvo en la cárcel. ¿Cuántos se acuerdan? José estuvo en la cárcel, estuvo en la casa de Potifar. ¿Y qué pasó con él? Génesis 39:3 dice Jehová, que dice la palabra que Jehová bendecía todo lo que José hacía. Jehová estaba con José y hacía prosperar todo lo que José hacía. Versículo 23, Jehová estaba con José y lo que él hacía, dice, Jehová lo prosperaba. Pero ¿cómo estaba José? No estaba amargado en la cárcel, estaba haciendo algo, buscando una solución, iba para adelante. Yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, algo tengo que hacer. Ahí lo tiraron en la cárcel acusado falsamente, pero él se levantó y dijo, algo tengo que hacer, y salió adelante. Y Dios cumplió su propósito, no solo con José, sino con el pueblo de Israel, que fue preservar al pueblo. Amén. Todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta reflexión? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.
Tengo muchas más características, pero vamos a cerrar acá. La primera, ser humilde, saber escuchar. Y la segunda, de una persona sabia, es que después de escuchar la dirección, la palabra de Dios, busca solucionar y busca hacer algo. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor? ¿Y cuántos pueden decir conmigo, Dios va a bendecir lo que haga en Él? Dios no puede bendecir lo que no hago. Pero Dios sí va a bendecir lo que haga en Él, guiado por Él. Amén. Dios va a bendecir en lo que haga en producto de mi relación con Él. Amén.